Bueno, Juan, mira, te has criado conmigo y decirte que de mi parte, de todo el equipo, de todo el grupo de Dani García, que bueno, como digo, ha estado con nosotros tanto tiempo, todo el equipo del Disfrutar seguro que van a triunfar. Más Salgado a la cabeza y lógicamente apoyado por ese Martín Berasategui. Muchísimas felicidades, creo que vas a vivir una experiencia única, tienes la suerte de representar a nuestro país. Sobre todo hay que disfrutar, ¿no? Mi apoyo a ti y a todo el equipo. Eres el primer cocinero que representa 2 veces a España en las Olimpiadas del mundo de la cocina, porque lógicamente eso es como ya el top, pero ¿cómo empezaste? Pues yo empiezo sin saber qué hacer, o sea, ni siquiera sabía un poco que me gustaba esto de la cocina. Has dicho que engañaste a tus padres, no sé cómo lo has dicho exactamente. Sí, los enredé. Yo no quería cocinar porque me gustaba comer, pero yo lo que disfrutaba era si me iba a freír patatas, las cortaba de 10 maneras diferentes. Vi que había una escuela en Cádiz que era súper difícil entrar, 20 plazas y más de 100 solicitudes. Así de rápido empezaste a trabajar en un restaurante Michelin. Bueno, yo había hecho mis prácticas en Martín Berasategui, segundas las hice en Calima con Dani, luego aprovechaba estos cierres de temporada para irme a Quique da Costa, para seguir formándome. Todo lo demás ha sido Michelin, porque luego ya de Marbella me fui a Barcelona, esté con los hermanos Torres. Gracias a Dromo, pues yo fui uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía, cocinero revelación en Madrid Fusión, 100 mejores restaurantes de España según El Tenedor. O sea, tuvimos un primer año que fue todo, un reconocimiento guay, el aparecer en la Michelin, conseguir la estrella Michelin como jefe de cocina del restaurante Kaeli. ¿Cuál es la que tú consideras tu logro más importante en cocina? Wow. Sí, es verdad que yo siempre digo que uno cuando es deportista, futbolista, juega baloncesto, sueña, ¿no? Uno de esos es representar a su país en su deporte, ¿no? Cuando uno es cocinero, nunca se le pasa por la cabeza de que va a llegar a hacer eso. O sea, en la historia somos súper poquitos lo que hemos conseguido estar ahí. Buenas a todos y bienvenidos al Aliento del Fogón. Estamos en MoMA con Juanma, o como le conoce la gente, Juanma Dromo. Una persona que, para el que no lo conozca, yo personalmente hace 6 meses no sabía ni quién eras. Yo vengo a hacer cine, entonces no había entrado en el mundillo, ¿vale? Pero una vez que he entrado, y sobre todo cuando he empezado a hacer entrevistas en el canal, de las 2 personas que más me habían hablado era tú y Javier García de Lugaris. Entonces estaba deseando entrevistaros a los dos. Por fin estamos contigo. Y una cosa que quiero destacar, ¿vale? De la persona que tengo delante, antes de darte pie, es que eres el primer cocinero que representa 2 veces a España en lo que viene siendo las Olimpiadas del mundo de la cocina. Sí, el Goku de España. Estamos hablando ya de una persona que tiene una trayectoria bastante amplia, con lo cual creo que tienes mucho que contar. Y bueno, vamos a empezar, porque lógicamente eso es como ya el top, pero ¿cómo empezaste? Bueno, por lo primero, darte las gracias por contar conmigo para el Aliento del Fogón, para esta entrevista, para llegar un poquito a la gente, a contar un poco mi historia, mi trayectoria y mis inicios, ¿no? Y bueno, lo que hacemos, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer de aquí al futuro. Entonces, nada, pues yo empiezo un poco sin saber qué hacer, o sea, ni siquiera sabía un poco que me gustaba esto de la cocina. Sí que es verdad que, bueno, que por lo típico, por suerte, pues yo estaba muy unido a mi abuela, estar en casa de mi abuela, parece un poco repetitivo esta historia, pero bueno, sí que es verdad que en las casas de antes se cocinaba de otra manera, se empezaban las cosas por la mañana y se acababan por la noche. Entonces, si tú ibas a casa de tu abuela, la veías cocinando sí o sí. Entonces, si querías estar con ella, tenías que estar en la cocina. Y bueno, pues así un poco empiezo haciendo cositas dulces con ella, bizcochos, roscos, pestiños, este tipo de cosas, natilla, arroz con leche, y luego ayudándola en todo lo posible, porque al final me iba gustando ese rollo, ese mundillo. Ella me daba esa libertad, venga, darle una vueltita, pruébalo, ahora para aquí, ahora para allá, y sin darme cuenta me fui metiendo en ese mundo hasta que engañé un poco a mis padres, digámoslo así, estando ya en bachillerato. Ya se me empezaron a atravesar un poco los estudios, ya me empezaba a tirar más el tema de la cocina, y hice un curso a distancia de cocina, que fíjate tú lo que se pudo aprender en ese curso, pero Un curso a distancia, a distancia de esto de pagado como un máster y demás, pero no es una FP como tal. no, era rollo CCC, o sea, este tipo, pero bueno, otro. Lo único positivo que saqué de ahí es que había unas prácticas profesionales de una vez que acababa. Y nada, yo como siempre un poco ambicioso en ese tema, pues empecé a buscar el mejor restaurante de Badajoz, tal y demás. Vi que existía el de Barán, que hasta aquel entonces yo no lo había conocido y tal. Y dije, pues si tengo que hacer las prácticas en un sitio, tengo que hacer allí. Y me fui al de Barán, estuve en la cocina de Fernando y Mila durante 3 meses.
y no fue suficiente porque, bueno, yo le pregunté a Fernando en su día, hay una anécdota ahí, porque justo se quedó una vacante libre y yo pensaba que iban a contar conmigo para esa vacante, ya que llevaba yo allí de prácticas y demás, y nunca vi que contaron conmigo, contrataron a un chico nuevo. Y yo le pregunté a Fernando, ¿no? Que estando yo allí y demás, que por qué no había contado conmigo, y me dijo que pues, se notaba que esto me apasionaba, pero me faltaba muchísima formación, que yo tenía que ir a una escuela de verdad para realmente empezar a aprender. Y nada, pues ese mismo verano volví a rular a mis padres en un berenjenal, vi que la Escuela de Hostelería de Cádiz, porque en aquel entonces aquí no existía ni la de Mérida y bueno, la de Badajoz tampoco me llamaba mucho la atención por aquel entonces. Vi que había una escuela en Cádiz que era súper difícil entrar, 20 plazas y más de 100 solicitudes de acceso y tal. Bueno, un nuevo reto y ese año programamos las vacaciones de verano en Cádiz para hacer la prueba de acceso y demás. De ahí arranca ya mi mundo relacionado con la hostelería profesional, empezando, estudiando y trabajando. Has dicho que engañaste a tus padres, o medio engañaste a tus padres, no sé cómo lo has dicho exactamente. Sí, los enredé, los enredé. O sea, ¿por qué? No, porque yo al final utilicé lo del el curso esta distancia con la excusa de decirle, venga, si me pagáis esto, me saco el bachillerato y esto me lo tomo como un premio y tal, y no sé qué. Y nada, no, al final, además, al final haciendo el curso y demás, me fui dando cuenta que realmente era lo que me gustaba y me sirvió en realidad para hundir más la otra parte de los estudios y decir, ya no quiero otra cosa que no sea esto. O sea, he descubierto que esto es lo que me gusta y por eso digo que lo enredé un poco, porque le dije, sí, sí, vosotros pagarme estos estudios que yo me saco lo otro por otro lado. Nunca llegó ese momento. ¿Hay algún plato, alguna comida que fuese como la que te hizo el clic? Porque de hecho has empezado diciendo como que no te llamaba al mundo de la cocina, ¿no? Al principio, que no era algo en plan que tú dijese, quiero ser cocinero. La verdad es que te diría que no, porque no ha sido de esa manera. O sea, yo no quería cocinar porque me gustaba comer. Un poco en esa línea. A mí lo que me gustaba era cocinar. Es más, la pasión un poco se destapa, digamos, cuando empiezo a quedarme solo en casa. O sea, lo digo ya con 16 añitos, por ahí, que ya tus padres se van y tú te quedas un domingo en casa o tal, o lo que sea. Yo cocinaba para mí, pero yo lo que disfrutaba era, si me iba a freír patatas, las cortaba de 10 maneras diferentes y o sea, el proceso. A mí siempre lo que me llamaba la atención era el proceso más que el resultado final. Entonces... Probar cosas nuevas era lo que a ti te atraía. Y en este caso, pues, a ver, pues ya te digo, cortar patatas, pues la cortaba de 10 maneras. Si me hacía unos filetes, pues me lo intentaba hacer lo más especiales posible. O sea, pero por disfrutar del proceso, más que por luego decir, me voy a comer 10 patatas distintas. No, yo lo que quería era hacerlas. Algo te tenía que atraer luego de probarlo, ¿no? Porque al final, si estás cocinando, tienes que probar las cosas. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eso yo creo que vino un poco más después, ¿no? O sea, pues al final por eso te digo, pero que el clic así un poco me hizo por el aprender a elaborar, el saber que había muchas más cosas, aparte de lo que yo conocía de mi casa o de casa de mi abuela, ¿no? O sea, esa parte en la que yo podía experimentar, probar, hacer cosas y ver que cambiando la manera de hacer por el camino, luego el resultado era completamente distinto, el resultado final. Esas son las cosas que a mí me empezaron a llamar mucho la atención de lo que era cocinar. ¿Qué te atrae más? ¿Esto que nos estás contando o ver la reacción de la gente? Vale, eso ahora es una pasada. Ahora ya sobre todo, siempre intento también trabajar en sitios en los que puedas ver esa reacción en directo, ¿no? O sea, al final que tenemos la suerte de que nuestro trabajo se ejecuta y obtienes un resultado en el momento. Y el ver las caras de la gente, ¿está gustando, no le está gustando? Si fruncen el ceño, si tal, si le están viendo una sonrisa, a la que te dicen que se le han puesto los pelos de punta, que les ha recordado a tal. O sea, ese feedback directo es una pasada. O sea, eso te llena en el día a día más que cualquier otra cosa. ¿Dónde fue tu primer trabajo en el que tú ya empiezas a sentir una responsabilidad importante o en el que empiezas a ver las cosas de otra manera? ¿Cuál podría ser? Yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Uno irme a la escuela de hostelería de Cádiz y otro ya sintiéndome un poco más profesional. O sea, porque estando aún aquí en Badajoz, cuando yo ya consigo plaza para entrar en la escuela y demás, claro, yo al final tenía que currarme un poco el poder irme, tener unos ahorrillos y no sé qué, y empezar a trabajar todos los días de la semana. Cogí 2 trabajos, en uno trabajaba 5 días y en otro cubría el descanso de la otra persona. O sea, trabajaba 5 y 2, 5 2, 5 2, iba haciendo. Ahí empecé a ver lo que era un trabajo. Trabajaba en un sitio de desayuno, menú del día, y luego trabajaba en el bingo. O sea, trabajaba haciendo los menús estos del día que hay allí por 5 euros, 6 euros, no sé cuánto valen los menús
menú, pero bueno, al final la idea era coger experiencia, coger bagaje y ahorrar para poder irme a estudiar fuera. Al final era, y ahí sentí por primera vez esa responsabilidad, ¿no? Un poco que al final era cuando ya realmente estás cocinando para alguien, ¿no? Que está pagando por ello. Al final un poco ese es el objetivo. Y luego ya estando en Cádiz, pues igual, al final siempre he tenido que currar y iba a la escuela de lunes a viernes y mediodía y viernes noche, sábado y domingo curraba. Y por suerte empecé a trabajar dentro de un grupo súper importante de toda Andalucía y demás. Y cuando fui consciente de dónde estaba, pues igual, ¿no? Al final ese peso creo que es el que luego te va haciendo crecer. Al final yo creo que todos esos pequeños pasitos que hemos ido dando, desde la oportunidad de poder estar al frente de unos desayunos antes de irme a estudiar o yo qué sé, así como la más gorda, pues tal vez es cuando yo hice mis prácticas de segundo de la escuela, las hice en Calima con Dani García y cuando acabé me llamaron para la siguiente temporada para estar de jefe de partida de un restaurante 2 estrellas Michelin. Entonces al final yo creo que sí hubo un punto de inflexión. ¿Y eso fue después de las prácticas de la escuela? Correcto, yo entré en la escuela en Así de rápido Sí, sí, empezaste a trabajar Y en un restaurante Michelin. hubo como un año de por medio, si no me equivoco, porque yo estuve en la escuela del 9 al 11, de 2009 a 2011, entonces yo creo que justo y yo entré en el restaurante en 2012. Y además que me llamaron ellos, en este caso por suerte, al final como sí que es verdad que en aquel entonces Calima cerraba por temporada, es decir, abría 8 meses y cerraba 4 o algo así, entonces la plantilla rotaba bastante. Entonces la verdad es que levantaron el teléfono, Juanma, has estado con nosotros el año pasado, tal, no sé qué, hemos pensado en ti para llevar esta partida. Todavía no sabemos cuál, pero por tu manera de trabajar, tal y no sé qué, queremos que estés con nosotros. Lo dejé todo y dije, pues para allá que voy. Luego terminé siendo jefe de pastelería en el restaurante, pero muy guay. ¿Ha habido algún momento en todos estos años que hayas pensado, dejo la cocina? No, pues va, no. Nunca. Por suerte o por desgracia no se hace otra cosa. Entonces no entra en mi mente. O sea, la verdad que es que ha sido como súper enfocado desde que empecé. Es mi pasión, mi hobby, mi día a día, mi trabajo. O sea, por eso te digo que no sé hacer otra cosa porque he enfocado todo completamente al 100% dentro de la cocina, dentro de un restaurante. Distintas variantes, distintas versiones, pero ¿En qué siempre. tipo de restaurantes has trabajado? Aparte, bueno, entraste después de la escuela en el de Dani García y después. Bueno, al final sí que previamente a la etapa de la escuela y un periodo, mientras que los 2 años ya te digo que estaba en la escuela, pues estaba trabajando y durante un año después han sido tipo gastrobares, restaurantes de mucho volumen también, porque bueno, como he estudiado en Cádiz, los trabajo en Cádiz, Playa de la Victoria, aquello eran 300 comensales, arroces, tal y demás, y la verdad que eso fue como un primer paso, pero después de pasar por Dani, bueno, yo había hecho mis prácticas en Martín Berasategui, la segunda las hice en Calima con Dani, luego ya me quedé con Dani. Aprovechaba estos cierres de temporada que te comentaba para irme a Quique da Costa, para seguir formándome, seguir aprendiendo. Y sí que es verdad que después de estar ya 3 años con Dani, todo lo demás ha sido, digamos, Michelin. O sea, un poco ha sido la trayectoria, ha sido de ese tipo de restaurantes de alta cocina. Porque luego ya de Marbella me fui a Barcelona. Empecé con los hermanos Torres allí, hubo una serie de cosas que no eran realmente lo que me habían contado y bueno, decidí cambiar. Al final en Barcelona, pues, sabéis que yo qué sé, creo que no me equivoco mal, pagaba 900 euros de alquiler o una cosa así. Y entonces no te lo puedes permitir cobrando 1.100 euros. Nos habían prometido otra cosa, tú vas esperando que se cumpla esa otra cosa, en el momento te dicen, no, que finalmente no va, pues, tío, entonces no puedo seguir trabajando aquí cobrando 1.100 euros y ganando 900, o sea, y pagando 900 de alquiler, o sea, eso es una pasada. Y entonces me cambié, empecé a buscar otra cosa y tal, y ahí entré como, al final yo siempre, mi pareja, Paloma me lo dice mucho, dice, esto que tiene una flor en el culo para algunas cosas, buscando trabajo tal y cual, yo me vi un poco apurado estando en Barcelona, porque claro, al final tienes que hacer esa transición, pero tú tienes que seguir pagando y demás, y yo estaba dispuesto a coger cualquier trabajo. O sea, y un amigo, un conocido, me habían recomendado un bar cualquiera, o sea, yo quería trabajar y ya está, mando mi currículum y me llama el dueño del negocio y me dice, he recibido tu currículum y
sea, no me encaja. O sea, tú no puedes trabajar aquí conmigo. O sea, pero sé quién te va a dar trabajo de verdad. Y me puso en contacto con el chef ejecutivo de un 5 estrellas en Barcelona y estaba buscando jefe de cocina para todo el hotel y sobre todo centrado un poco en la parte del restaurante un poco más informal. Y nada, yo me puso en contacto, hablé con él, yo le conté que no había trabajado de jefe de cocina nunca, mucho menos en un hotel, que no había trabajado tampoco nunca. ¿Eso no te asustó? Sí, mucho, mucho, mucho. Y además entras en un Barcelona sin idiomas, o sea, tal. O sea, Sin no, idioma, porque es que es catalán, o sea, porque bueno, al final para llevar la plantilla, tal y demás. Y claro, una plantilla de 20 cocineros en el que de repente te ponen ahí, ahora manda este, ¿de dónde ha salido, no? Pero bueno, o sea, mucho miedo, pero bueno, como tenía el respaldo de la figura del chef ejecutivo, como estaba por mí y demás, dije, pues bueno, como he venido a jugar, ¿no? Pues juguemos. Y al final tuve 3 años. 3 años en el que pasaron muchas cosas en esos 3 años, porque ya no solo me quedé como jefe de cocina del 5 estrellas, sino que luego al año y pico, bueno, ya empecé con el tema de los bocuse, la restauración del hotel se externalizó y llegó un chef ejecutivo que traía un restaurante con una estrella Michelin, que bueno, que la perdía al cambio de ubicación, y entonces yo, cuando vi esa oportunidad, dije, yo quiero, el hotel está muy bien, pero a mí me gustan los restaurantes gastronómicos, y entonces pedir formar parte de ese restaurante gastronómico que se hacía en el hotel, que se iba a crear de cero, pasé a ser el jefe de cocina de ese espacio, que es el restaurante Kaeli. Conseguimos una estrella Michelin en el primer año, el chef propietario ejecutivo pues ya luego fue coach mío en el Bocuse y tal, y ahí empezó otra aventura. Me habías dicho que habías entrado y habías conseguido ya la estrella Michelin. ¿En cuánto tiempo más o menos desde que entraste? No, eso nos lo dieron en el primer año. O el sea, primer año. abrimos, sí, ya abrimos montando un restaurante Michelin, digamos. El chef ya venía de tener durante 15 años una estrella Michelin, y entonces ya se montó con todo. Ahí no había margen de error. Al final ya se sabía lo que se hacía y nada, al final nos la dieron ese primer año que abrimos. Y aquí ya lo que hay una cosa que pasa es que aquí se desdoblan dos líneas, que está por un lado la línea de trabajo y aquí empiezan a nacer la línea de competición. Justo cuando estoy con Dani, me meto por primera vez en el cocinero del año. Al final es un concurso nacional, tal, que se hacen diferentes y ahí entonces empiezan a ir en paralelo dos líneas, que por un lado es el Juanma cocinero y por otro lado el Juanma competidor de cocina. Al final, eso pasa ahí, a partir de que estoy con Dani. Claro, es que eso era lo que yo quería ir. Son mundos diferentes. ¿Cómo se sobrelleva el hecho de estar trabajando y a la vez compitiendo? Bueno, pues al final nace de una manera muy, muy natural y digamos, pues a mí me empiezan a llamar la atención el tema de los concursos, empiezas a descubrir pues que a nivel nacional hay concursos de cocina enfocados a productos, como puede ser la gamba roja de Denia, la cocina de Vainaró, Granada de Elche, ajo de las Pedroñeras. Aquí tenemos el del tomate, tenemos corderé, o sea, hay una serie de concursos que empiezan. Y una vez que yo estoy con Dani, pues empiezo a meterme en ese mundillo de los concursos. No me pregunté muy bien por qué. Sé que en el primero en el que participé fue uno que se hizo aquí en Extremadura, que era concurso de cooperativas, de productos de cooperativas de Extremadura, algo así. Estamos hablando de alrededor pues, del año 2012, 2013. Es decir, que realmente tú tus raíces no las has dejado nunca. No. Además, a mí siempre me gustaba estar en contacto. Y nada, y yo vine aquí a ese concurso y lo gané. Entonces, claro, si hubiera perdido o hubiera quedado malamente, a lo mejor no te entra ese gusanillo, pero yo llegué, besé el santo, como se suele decir, y gané. Entonces, ahí ya se empezaron a despertar otras cosillas y empecé a investigar sobre el mundo de los concursos, la competición y demás. Y fui a parar al concurso cocinero del año, en el que se hacen, ya es uno de los concursos más importantes de España, si no el que más, que dura 2 años el proceso, porque se hacen varias semifinales por España y tal. Y primero tienes que hacer un clasificatorio, yo me clasifiqué, me mandaron a Canarias, con la zona sur-oeste de España, y se clasificaban dos, yo quedé primero, me clasifiqué para la final nacional que se hace dentro de en Alimentaria en Barcelona cada 2 años, tal. Lo de Alimentaria es una feria que es similar al Gourmet, puede Sí, ser. correcto, el que se hace en Barcelona.
y ahí se hace la final nacional del cocinero del año y claro, aquello ya pues una repercusión, tal, ya está metido Martín Berasategui, Jordi Cruz, tal, o sea, ya hay otros niveles ahí y nada, también ya te abro otros contactos, otras historias y gracias a ese cocinero del año inicialmente me surge la oportunidad de participar también en el Bocuse d'Or. Claro, todo esto en un proceso de, estamos hablando de 4 o 5 años, al final, porque como uno dura 2 años, otro tal, no sé qué. Me meto en el mundo, me vienen un poco a buscar, que se va a hacer por primera vez un Bocuse d'Or España, que para el que no lo conozca, pues como decías antes, un poco las Olimpiadas de la cocina, campeonato de cocina más importante del mundo. Se hace en fases continentales, pero luego siempre hay una final mundial. De un tiempo para acá, también es verdad que durante, o sea, está por ahí El pez, el pollo, el cangrejo real, que es el documental este de Jesús Almagro, un español que se grabó mientras lo preparaba y demás. Él, por ejemplo, no tenía fase continental. Él pasaba directamente de ganar el de Madrid, que ganó él. Durante mucho tiempo no se hacía un Bocuse d'Or España como tal, había como un concurso que se hacía en el Gourmet, si no me equivoco, de cocina, y el que ganaba ese concurso era el que representaba luego a España en el Bocuse d'Or. Pero luego eso ya cambió y de un tiempo para acá se hace exactamente las mismas normas, lo mismo todo, se hace una réplica del Mundial en España. Creo que son 12 cocinas diferentes, una grada de gente animando, tocando la trompeta, la bocina, las banderas. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Yo en mi cocina que necesito un silencio sepulcral para estar, que nunca entra una radio ni una tele, y ahí están con las bocinas y con todo, venga, venga. ¿Cómo se siente uno cuando representa a su país a nivel mundial 2 veces encima? O sea, sobre todo me interesa más la primera vez, ¿no? Sí. Porque la segunda vez ya irías con los nervios un poco calmados, ¿no? Aunque va atacado, obviamente, sí, pero ya sabes a dónde vas y a lo que te enfrentas y demás. Sí, es verdad que yo siempre digo que uno cuando es deportista, futbolista, juega baloncesto, tal, sueña, ¿no? Uno de esos es representar a su país pues, en su deporte, ¿no? Cuando uno es cocinero, nunca se le pasa por la cabeza de que va a llegar a hacer eso, ¿no? Y además, pues bueno, como te digo, existe ese documental que es lo único que se conocía en España sobre el Bocuse d'Or, que Jesús Almagro lo grabó y demás. Entonces, claro, cuando tú ves esa presión a lo que se somete, la manera de las exigencias, tú dices, guau, eso tiene que ser una pasada, qué guay el que lo viva, tal, y no sé qué. Y de repente te ves en esa tesitura y te ves en esa situación y la verdad que es una pasada. O sea, es algo indescriptible. Y además, con el apoyo de la familia, de tal, es que es una mezcla entre un deporte, o sea, yo siempre digo que es una mezcla, es relojería, trabajo de relojería, esa alta cocina precisa, tal, y no sé qué, pero fusionado con un deporte de tipo fútbol, Fórmula 1, en el que están las gradas chillando, tal. Hay público, entonces. Sí. Mientras que, ya te digo, mientras que tú estás haciendo trabajo de relojería, porque al final son cosas súper decoradas, tal, y no sé qué, de precisión máxima, y tienes allí a 3, 4, 5 mil personas chillando, cada uno de su país, tal. Esos 2 concursos no los ganaste, me refiero, a nivel internacional no lo ganaste. ¿Tú crees que perdiendo se gana? A ver, yo creo que perdiendo se aprende. O sea, al final eso es... A eso me refiero. Eso no te lo quita nadie. Sí que es verdad que en este caso, pues esta competición en concreto, en España, bueno, esto daría para otras 5 horas de entrevista hablando sobre este concurso, pero sí que es verdad que hay un poco de falta de apoyo y demás. Los países que suelen estar en la parte de arriba de la tabla, sus competidores se dedican en exclusividad a preparar ese concurso. Aquí lo tenemos que compaginar con nuestro trabajo para poder seguir viviendo, porque nadie te pone un sueldo, nadie te pone nada. Entonces, claro, hace que sea más difícil. O sea, por ponerte un ejemplo claro para que lo entiendas, nosotros conseguimos quedar el 10 de 24 en Europa y íbamos con un presupuesto de 40.000, 50.000 euros aproximadamente. Los 3 primeros van con presupuestos de 1 millón de euros. O sea, me estás diciendo que en el país de los restaurantes y de la restauración no apoyan a sus cocineros en esta competición. 100%. Al final esa es la realidad. Qué fuerte. Y además lo poquito que consigues te lo tienes que luchar con, bueno, en este caso, Turismo de Extremadura, le sacas algo, tal, pero al final todo financiación privada, macro, tal, no sé qué, vas rascando y lo consigues un poco gracias a ellos y ya está. O sea, Noruega. Me estás diciendo Noruega que tiene 4 restaurantes y 4 cocineros, van con 1 millón de euros. Pero que esa gente es como, por así decirlo, un futbolista
que se dedica exclusivamente a esa parte de la competición, le ponen un sueldo... Como tiene si fuera sueldo un deportista de élite. y punto. Tú no, tú eres como si fueses un futbolista de tercera división que tiene su equipo, pero que tiene que trabajar por las mañanas de otra cosa, ¿no? 100%. La has resumido perfectamente. Me parece súper fuerte que... Pero luego nos damos golpecitos en el pecho y decimos que la cocina española Claro, y demás. por eso digo que es que me está pareciendo súper fuerte, no sabía... Y sí que es verdad que también al final, como en España los cocineros somos muy de ego, vamos a llamarlo así, con el tema Michelin, la alta cocina, tal, toda la época postgulliniana, la Revolución Vasca y todas estas cosas, nos creemos mejores que nadie en muchas cosas. En teoría tenemos mucho que perder en este tipo de concursos en los que no lo hacemos bien. Lo puse el otro día en un estado que el ego mata al talento totalmente. Sí. Es muy fuerte, estoy flipando. De todas las cosas que has conseguido, porque bueno, si mal tengo entendido, creo que tenías un reconocimiento Michelin, ¿no? Sí. Un Sol de la guía Repsol, que son premios, o sea, sobre todo el Sol, ¿no? Porque el reconocimiento no sé si llega a ser directamente un premio como tal. Bueno, al final nosotros conseguimos inicialmente un Big Gourmand, es con lo primero que aparecimos en la guía, porque bueno, al final cuando nosotros abrimos Dromo tenemos unos precios un poco más contenidos, que al final el Big Gourmand lo que te dice es que tienes muy buena relación calidad-precio, sin pasarte de un máximo, que creo que son alrededor de 45 euros por persona o algo así. O sea, tú en ese restaurante tienes que ser capaz de comer primero, segundo y postre por 45 euros o menos. Y eso está dentro de la guía Michelin. Sí. Esa es como la parte low cost, vamos a llamarlo así, de Michelin. Es decir, eso, lo que están premiando es buena relación calidad a precios controlados, vamos a llamarlo así. Y sí que es verdad que luego hay un momento en el que nosotros en Dromo, pues por la propuesta que estábamos haciendo y demás, pues subimos los precios, entonces ya no entrábamos dentro de ahí y nos quedamos con la recomendación Michelin. O sea, así que... Ahora hablaremos en la segunda parte de la entrevista, que hablamos ya un pelín más de manera técnica, hablaremos de eso, del tema de los precios, de la alta cocina y todo eso, que además he visto una frase tuya que me interesa que me expliques. Lo digo por recapitular, que el reconocimiento Michelin, el Sol, Sí. o sea, has representado a España 2 veces de manera internacional. De todas estas cosas, ¿cuál es la que tú consideras tu logro más importante en cocina? Wow, o sea, es que ahí es... Que me puedes decir un logro a nivel técnico, ¿no? En plan de un premio, o me puedes decir el logro tuyo personal, de satisfacción personal, de decir, joder, esto para mí es un logro. Me puedes decir las dos cosas. Sé que es difícil y más si no te lo han preguntado mucho o no lo has pensado tú además mucho. porque es como que se me cruzan muchas cosas en la cabeza. Y la primera que se te ha cruzado, ¿cuál ha sido? Pues se me cruza obviamente lo de representar a mi país en el Bocuse de España, aunque el resultado final sea un poco agridulce, vamos a llamarlo así, pero al final el hecho de haberlo podido conseguir, o sea, en la historia somos súper poquitos lo que hemos conseguido estar ahí, pues ese hecho es impepinable, ¿no? Está ahí y súper orgulloso de encima 2 veces y todo lo que conlleva y demás, eso por un lado. Pero luego hay pequeñas cositas que, yo qué sé, por conseguir la estrella Michelin como jefe de cocina del restaurante Kaeli, abrir mi propio negocio, que al final es Dromo, lo que conseguimos con Dromo recién abierto, gracias a Dromo pues yo fui considerado uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía, cocinero revelación en Madrid Fusión, 100 mejores restaurantes de España según El Tenedor. O sea, tuvimos un primer año que fue apoteósico, o sea, al final, todos esos logros de equipo, personales, que al final uno sin el otro no son nada. El Sol, pues fue un reconocimiento guay, el aparecer en la Michelin, que encima fue ahí el rollo pandemia, ¿no? Que fue en todo el meollo de la pandemia, que lo necesitábamos. O sea, son muchas cositas que el haber sido jefe de partida con 22 años de un restaurante 2 estrellas Michelin, el que Dani me haya dado la oportunidad de cocinar con él en medio mundo, yo qué sé, al final... No eres capaz un poco de decidirte por alguna, ¿no? No, pues yo creo que la suma de todo es lo que va haciendo. O sea, creo que me quedan muchas cosas todavía por conseguir, que no he conseguido ese gran reto del que me sienta súper orgulloso. Que tal vez, si te digo algo, es conseguir esa estrella Michelin para Badajoz, o tal vez sea lo que tengo en el horizonte, en el pensamiento, y hasta que no consiga eso, realmente no pensaré en... He conseguido mi propósito. Bueno, cuando consigas esa estrella, acuérdate del aliento del fogón para volver otra vez a entrevistarte y revisitar algunas de las preguntas que hemos hecho. Has nombrado Dromo, que es el restaurante que abriste aquí. O sea, después de todo lo que hemos estado hablando,
Sol, estrella Michelin, jefe de cocina en un restaurante, o sea, perdón, en un hotel de 5 estrellas, lo más gordo para mí, que hayas representado a España 2 veces, que eres el único cocinero que lo ha hecho 2 veces, vuelves a Extremadura, ¿por qué? Pues si te digo la verdad, fue un poco sin, sin quererlo. O sea, al final, Dromo no iba a nacer como tal. O sea, al final, yo estaba en una etapa en Barcelona en la que estaba cómodamente, digamos. Yo llevo con mi pareja 15 años, estamos viviendo en Barcelona, los dos teníamos un trabajo cómodo, los dos estábamos bien. Y entonces, a mí, bueno, yo venía a Badajoz mucho, o sea, varias veces, mi familia toda aquí, de mi pareja también es de aquí. Entonces, sí que es verdad que lo que teníamos en mente era no volver a Badajoz, porque el día que volvamos en Badajoz, eso ya es para tener una casa, un niño, tal, una hipoteca, todas esas cosas, y todo lo veíamos como muy lejano, ¿no? Esa parte no nos interesaba. Pero yo sentí gusanillo de querer abrir algo, o sea, estaba consiguiendo cosas fuera, o quería abrir algo aquí en Badajoz, pero con la idea de llevarlo desde la distancia, o sea, como una primera toma de contacto, decir, bueno, vamos a hacer un restaurantito, que además por eso cogimos la ubicación que cogimos del local de Dromo, que tuviera terracita, que tuviera tal, o sea, la idea era hacer como un tapeo divertido, algo chulo, distinto, informal, algo en esa línea, pero no para estar aquí. Yo seguir con mi trabajo, mi vida en Barcelona, que en aquel momento es donde estaba, y tal. Y en eso nos metimos. Y en eso empezamos. Desde allí empezaba a crecer el proyecto de Dromo. Correcto. Pero siendo una cosa como que iba a ser externa, casi a mí. O sea, hacer una propuesta gastronómica, un plan, no sé qué, pero que hubiera unos trabajadores que lo llevaran en el día a día y que a mí me mandaran un reporte y yo venía una vez al mes y un poco... Esa era la idea. Esa era la idea. Pero conforme nos fuimos metiendo nos dimos cuenta de que eso era inviable, de que eso no iba a funcionar, de que las distancias es muy mala y esas cosas y al final nos metimos. Pero claro, en el momento en el que ya me meto yo de querer estar dentro, ya el local era el que era, los medios eran los que eran, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que yo quería algo más. Entonces ahí ya empezamos con la primera lucha de si había que tener, ser un restaurante gastronómico, ser un restaurante informal, ser tal, de qué. Y ahí surge la alta cocina informal, ¿no? Que al final era el apellido, como yo digo, de Dromo, porque al final éramos 2 restaurantes en uno. Había por un lado un restaurante de alta cocina con su menú de degustación, tal, y no sé qué, pero fuimos un poco cobardes, vamos a llamarlo así, no nos atrevimos a hacerlo 100% así. Entonces hicimos una carta con esa propuesta inicial en la que todo el mundo encontraría su sitio. Empezamos haciendo tempura de verdura, patatas bravas, tal, no sé qué, a nuestra manera y bajo nuestro filtro, pero para que la gente llegara y pudiera reconocer los platos y sentirse cómoda y a gusto. Y eso pues, fue evolucionando a lo largo de 5 años, pero así empezamos. ¿Teníais miedo de que la gente no supiese valorar aquí esa alta cocina que teníais ganas de poner? ¿Por eso hicisteis esa doble propuesta? Claro, ya no tanto a lo mejor de que no la valorasen, sino de si había ese público, de si había esa demanda, por qué no existía ese tipo de restaurante ya en Badajoz, el que había existido, que era Aldebarán, pues ya hace varios años que no está entre nosotros. La gente tiene ese concepto de plato muy grande, comida muy pequeña y que te vas con hambre de un menú de degustación. Yo creo que poco a poco, además, en estos 5 años se ha evolucionado bastante, pero sí que es verdad que, bueno, que había ciertas cosas que nos daban miedo de no llegar. No llegar para pagar, no llegar para crecer, no llegar para vivir. Esa parte de la cocina informal lo hiciste a lo mejor con una idea de a ver si la gente conociendo esto ve lo que tiene al lado y le da por probarlo. Claro, sí, al final sobre todo eso, porque nosotros sabíamos que cuando abrimos habíamos levantado muchísima expectación. En la prensa local, Badajoz gana un chef estrella Michelin y tal, eso tiene sus pros y sus ¿Venías contras. directamente del restaurante con la estrella? Claro, yo venía directamente de Barcelona, de jefe de cocina del restaurante Kaeli, una estrella Michelin, tal. Venía de representar 2 veces a España, todo hasta ese punto ya se había conseguido. Pero claro, llegábamos haciendo mucho ruido sin quererlo, pues nosotros al final nunca fue nuestra intención, pero claro, el ruido estaba ahí. Y... Que te digo una cosa, yo creo que ha habido el mismo ruido con lo que ha pasado ahora con Dromo, que te voy a preguntar en la segunda parte de la entrevista, ¿vale? A ver qué es lo que ha pasado, si nos quieres contar y dar tu versión, porque me la diste por teléfono y a mí me pareció completamente lógico. Pero bueno, llegas hasta aquí, estamos ya en Badajoz con Dromo, ahora estás como chef ejecutivo aquí en el MoMA, has pasado un montón de cosas en todos estos años. ¿Qué edad tienes ahora mismo? 34. Con 34 años tienes,
muchas cosas que gente con el doble de edad que tú seguramente soñaría con haber rozado. Sí, la verdad que hay veces que pienso que hay dos cosas como que me pasan siempre por la cabeza, ¿eh? O como que empecé muy tarde, pero como que he aprovechado mucho el tiempo, pero hay veces que pienso que lo podía haber aprovechado más. O sea, yo llevo, pues si empecé la escuela en 2009, son 15 años, ¿no? No sé si son pocos, no sé si son muchos. Hay veces que pienso que han pasado muchas cosas en estos 15 años. Hay veces que digo, madre mía, todo lo que me queda todavía. Y todo lo Entonces, que te queda, claro, por eso, entonces al final, la realidad está ahí, que son 15 años de bagaje. Y te lo digo porque has conseguido muchas cosas, pero eres un ser humano y como todos los seres humanos, pues habrás cometido 50.000 errores Claro, en todos estos años. Más que logros. Aunque la gente, lógicamente, te va a recordar por haber representado a España, por haber estado en el restaurante que consiguió la estrella Michelin, por haber estado en el restaurante que consiguió el Sol. Si tú tuvieses que coger a Juanma con 22 años, recién salido de 22 o 24, ¿no? Sí, Con 22 años recién salido de la escuela, que se va prácticamente sin saber lo que es la vida al restaurante Estrella Michelin, ¿qué le dirías, qué consejo le dirías de decir, esto tenlo en cuenta siempre? Pues mira, ahora mismo en el punto de la vida en el que estoy, te diría no te olvides de vivir. O sea, sería un poco el consejo ¿En qué que... sentido? Pues que hay cosas más allá del trabajo también muchas veces. O sea, al final, si algo he hecho yo en estos 15 años ha sido trabajar con horario de oficina, como yo digo, de 9 de la mañana, de 9 a 2, pero de 9 de la mañana a 2 de la mañana, de esas 15, 16 horas todos los días, 6 días en semana, tal, no sé qué. He trabajado 7 días a la semana. Cuando preparaba el Bocuse estuve 150 días sin descansar ni un solo día, porque alternaba la preparación del Bocuse y hay jornadas de 12, 14 horas. O sea, para mí descansar un día era hacer 10 horas. O sea, eso era mi día de descanso durante esos 150 días. Entonces, me diría a mí mismo eso. Vamos, a ti o O a cualquier ya sabes que esta sección está hecha precisamente para que todos los que están empezando tengan un referente. Pues lo que diría un poco eso de que hay que trabajar y sí que es verdad que nadie regala nada y que si se tiene un objetivo no se consigue sin trabajo, pero que tengamos ahí una cosita que nos diga no solo trabajar, acuérdate de que hay otras cosas, que vivimos una vez nada más y hay que disfrutar también, hay que pasar buenos ratitos, hay que estar con la familia, hay que estar con los amigos, que no se puede poner todos los huevos en una única cesta. Al final es complicado. Estoy totalmente de acuerdo, 100%, en que hay que descansar y demás, pero bueno, de hecho, bueno, hace poco ha hecho Jordi Wild una entrevista a Ferran Adrià, que ya te comenté que la había estado escuchando, y hay una cosa que tienen todos los que han conseguido estos logros tan gordos en su vida, ¿no? En cualquier ámbito, no solamente en la cocina, que es la obsesión. O sea, viven obsesionados. ¿Y tú crees que sin esa obsesión se puede llegar a conseguir estrellas Michelin, haber representado a España 2 veces? Porque claro, tú ahora dices, ya con tu experiencia descansa, pero si hubieras descansado, ¿hubieras podido representar 2 veces a España? Pues seguramente no. O sea, seguramente no. Es que es un yin y un yang. Claro, es que al final hay que poner cosas en la balanza, como yo siempre digo, ¿no? Al final yo siempre he intentado regir mi vida por un triángulo, como yo digo, que es aprender, calidad de vida y dinero, ¿no? O sea, cada vez que iba a un trabajo valoraba siempre esas cosas, ¿no? ¿Cuánto voy a aprender? ¿Cómo va a ser mi vida allí? ¿Y cuánto me van a pagar? Porque necesito vivir. Entonces, hay veces que el triángulo siempre se va deformando, ¿no? Hacia un lado, hacia otro, pero por lo menos un par de ellas te tienen que interesar siempre. Hay veces que, si no, para hacer un isósceles tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy, muy bueno eso o aprovecharlo al máximo, pero sí, al final nadie, como te decía antes, nadie regala nada y que algo quieres solo se hace con trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Eso es así. Pero que no nos olvidemos de por lo menos sacar un ratito de vez en cuando. O sea, yo eso sí que lo... Será que ahora, como te decía antes, yo no quería venir a Badajoz para no tener una hipoteca, un niño, no sé qué. Ahora lo tengo todo. Tengo el niño, tengo la hipoteca, tengo todas las cosas finalmente y cuando uno tiene un niño sí que es verdad que empieza a valorar las cosas de otra manera, esos ratitos, eso, tal. Yo antes me encerraba en el restaurante a las 9 de la mañana, salía a las 2 de la mañana y no pasaba absolutamente nada. Ahora, en el rato, aunque sea una horita de la tarde, de 5 a 7, ese escapada a casa, es completamente distinto. Sí que es verdad que al final yo creo que las cosas llegan en un momento de la vida en el que ya has tenido tiempo de hacer lo otro también, ¿no? Al final hay momentos para todo. Y yo creo que cuando uno está empezando sí que es verdad que hay que dar el 2000 por 1000 y agachar la cabeza y
obsesionarse, ¿no? Un poco si realmente quieres destacar. O sea, al final eso es así. Si tú buscas vivir cómodamente, ser uno más y pasar un poco desapercibido, no hagas nada del otro mundo. Pero Está bien porque, bueno, como todo en los seres humanos, me estás hablando del descanso, que tú te lo dirías a ti con 22 años, pero bueno, leyendo en artículos y demás, pues sé de buena tinta que por Alba, que estuve leyendo en su entrevista, aparte de otras, que estás ahora mismo metido en varios proyectos, aparte de lo que tienes en mente con Dromo. sí. Al final sigues trabajando duro y sigues echando horas, aunque lo que estás haciendo es redistribuirlas más bien. Sí. Sí, a ver, al final, yo qué sé, a mí esto, como te digo, no se hace otra cosa y me gustan muchas partes dentro de la cocina, de la gastronomía y lo intento aprovechar. La semana pasada me he metido un viaje a Huesca para estar con la selección española de cocina profesional en una cosa benéfica y demás, pero con intención de poder enganchar una competición que hay próximamente ahora en Italia, en Rimini, si no me equivoco, para estar con ellos, para participar. Estoy con MoMA, hemos abierto el Señor Pato en Mérida hace un mes y medio. O sea, bueno, o sea, que al final hay gente que se piensa que porque haya cerrado Dromo, está en su casa ahora tirado tal. Vamos a cerrar un poco esta sección, que era la parte un poquito más a nivel personal, ¿no? De Ponernos en contexto. ponernos en contexto de quién es la persona que está hablando y de lo que ha conseguido. Sobre todo, ya lo he dicho en todas las entrevistas, que lo hago con la intención de que otras personas que estén empezando, oye, que se pueden conseguir cosas, y escuchar historias de gente que las ha conseguido inspira. Con lo cual, muchísimas gracias por haber contado la tuya. Gracias a ti. Vamos a cerrar ya esta entrevista, esta parte de la entrevista a Juanma. De verdad, 1.000.000 de gracias por habernos contado tu historia, que vamos a hacer una segunda parte en la que vamos a hablar un poquito más de cocina. Tenéis ya muchas historias, como lo digo siempre, Javier García, Pepe Alba, o sea, hay historias de gente muy grande ya por el canal. No sé cuántas habrán venido cuando subamos esta, pero se vienen historias muy grandes y se vienen cositas, como te he dicho antes, que me escribía antes Pepe Alba, se vienen cosas muy bonitas, maldita sea. Así que muchísimas gracias a todos por todo el apoyo, muchísimas gracias A vosotros. a Juanma y a toda la gente que está accediendo a contar sus historias y a darnos sus conocimientos de cocina y del mundo de la hostelería y de la gastronomía. Así que ya sabéis, suscribiros, darle a like para no perderos lo que se viene, darle a la campanita. Y una cosa que digo últimamente, que si ya le habéis dado a like, ya habéis dejado un comentario, aunque sea un emoticono, pero eso ayuda a que el algoritmo, el maldito algoritmo de YouTube, haga que el vídeo crezca. Tenéis la opción de haceros miembros del canal. Si ya habéis hecho todo lo demás y queréis apoyar de esa manera, pues ya lo tenemos activo por fin. Así que ahí la tenéis. Y bueno, sin nada más que añadir, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.